Muy bien, pues bienvenida y bienvenido a este webinar de entrevista exitosa. Mi nombre es Emi Charles, soy asesora de imagen y pues hemos estado haciendo esta serie de webinars gratuitos con el objetivo de ayudarte en tu búsqueda de empleo. El objetivo de este webinar es que aprendas cositas que te ayuden en todo este rollo de la búsqueda, ahora que la situación está verdaderamente terrible y pues es un granito de arena que quiero poner en esta vida. El objetivo no es, por supuesto, venderte un producto o un servicio al final. En este caso no es así. Y a diferencia de otros webinars, en esta ocasión tengo a un invitado de super lujo que se llama Eduardo Salgado. Eduardo es licenciado en criminología, cuenta con diplomados en administración de recursos humanos, técnica de entrevistas de interrogatorio, lenguaje corporal, detección de mentiras, prevención del lavado de dinero, selección de personal, aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, perfilación criminal y detección y prevención de conductas de riesgos. Actualmente se encuentra realizando una certificación como evaluador poligrafista por la Arizona School of Polygraph Science. Cuenta con más de 10 años de experiencia, ha laborado para las instituciones de RH Consultores, ST7 Recursos Humanos, Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl, Gordo de Sochaca, y actualmente es socio de una unidad de negocio en Gente Enlazando Talento. Dentro de su trayectoria podemos destacar la reingeniería de procesos de recursos humanos, desarrollo del Departamento de Selección y Confianza, implementación de evaluaciones de confianza para procesos de selección, creación, desarrollo y ejecución del servicio de investigación corporativa enfocada a la detección y prevención de conductas de riesgo en las organizaciones. Entonces, lejos de hacer investigación y darte todos estos temas de cómo hacer una buena entrevista, mejor te traje a un súper experto que te va a platicar todo lo que necesitas saber para que tu próxima entrevista de trabajo sea un súper exitazo. Así es que, pues, Eduardo, te agradezco muchísimo el que nos acompañes el día de hoy y que nos platiques todos estos temas de cómo hacer una entrevista exitosa. Así es que, pues, te dejo el micrófono y, pues, ahora sí que de hecho voy a apagar mi audio y video próximamente para que dejarte todo el espacio a ti. Excelente, Emi. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esa presentación. Muy buenos días a todos. La verdad es que agradezco mucho a Emi el que me haya invitado, ¿no?, a poder participar en este tipo de eventos, en este tipo de webinars. La realidad es que, pues, es poner un poquito, ¿no?, de nuestra parte, ese granito de arena que nosotros podemos poner en esta situación que estamos viviendo al día de hoy. La verdad es que la situación que estamos viviendo, pues, es un poco crítica. Entonces, si en algo podemos apoyar, pues créeme que con todo gusto, independientemente de este webinar, si en algún momento pues existen algunas dudas sobre este tema que vamos a platicar, o bien en general en temas de recursos humanos, selección de personal, con todo gusto se pueden acercar con nosotros y créanme que tienen esa atención por parte de nosotros, ¿no?, de poderlos ayudar. Y pues bueno, entrando en el tema que vamos a platicar el día de hoy, Emi me comentaba, ¿no?, que parte de la audiencia que ella tiene, pues está en esta, vamos a llamarla así, incertidumbre de cómo poder tener una buena entrevista de trabajo. Y me gustaría tocar distintos puntos. La realidad es que me gustaría empezar por mencionarles algo súper importante y que siempre mencionamos nosotros, ¿no? Buscar trabajo es un trabajo. La realidad es que debemos de dedicarle el tiempo, debemos de dedicar, bueno, que el tiempo que nosotros le dediquemos sea efectivo, que en realidad estemos haciendo una búsqueda que sea asertiva, que nos vaya a tener un buen resultado y no únicamente buscar empleo por buscarlo. Repitiendo o retomando la parte de la situación que vivimos al día de hoy, hay mucha gente que desafortunadamente pues se encuentra desempleada, ¿no? Nosotros que estamos de este lado pues lo vivimos de forma diferente y con este tipo de servicios pues tratamos de ayudarlos. ¿Qué sucede? Hay veces que buscamos empleo sin tener alguna idea con bases de cómo poder realizar una búsqueda de empleo que sea efectiva. Nosotros hacemos ciertas recomendaciones y bueno, saliendo un poquito del tema de una entrevista exitosa que más adelante obviamente estaremos entrando a profundidad,
me gustaría hacerles un par de recomendaciones sobre cómo buscar un empleo. Nosotros tenemos a través de la experiencia ya tiempos estimados y diseñados para poder hacer una selección de personal. ¿A qué voy con esto? Hay que dedicar cierto tiempo que sea de calidad para poder hacer una búsqueda efectiva. Nosotros recomendamos que dediquemos parte del día exclusivamente para hacer una búsqueda de empleo, independientemente si tenemos hijos, por ejemplo, mascotas, actividades cotidianas, etcétera. ¿Por qué? Porque de cierta forma están mermando el interés que yo pudiera tener al momento de estar realizando una búsqueda de empleo. ¿Qué es lo que yo les puedo recomendar? Vamos a dedicarle tiempo por la mañana, ¿no? Que es la hora más productiva, como dice la práctica, para poder hacer una búsqueda de empleo efectiva. La realidad es que por las mañanas es los horarios en los que más recibimos currículum y en la práctica que nosotros hacemos muchas veces de esos currículums que nosotros recibimos por la mañana son los primeros que tocamos. Ojo, esto no quiere decir que siempre sea así, pero es tendencia con nosotros, ¿no? Al momento de empezar a hacer una selección de personal cuando tenemos una vacante disponible. Entonces, la idea es dedíquenle tiempo y que sea de calidad. ¿Por qué? Como les comentaba, la situación que estamos viviendo al día de hoy, pues es crítica, nos tiene con los nervios de punta, ¿no? Estamos con esa incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, todos tenemos facturas que pagar, todos tenemos familia, vaya, somos el sustento de casa. Entonces, la intención de esto, pues, es ayudarlos a que puedan salir avante de esta situación que estamos pasando al día de hoy. Otra de las cosas importantes que les quiero comentar, no nos desgastemos de más en estos procesos de selección que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Hay muchas veces que enviamos y enviamos y enviamos X número de currículums y no tenemos respuesta. Psicológicamente nos afecta. Pareciera que nosotros estamos haciendo algo mal o bien estamos fuera del mercado, cuando en realidad tal vez hay que hacer algunos ajustes dentro de nuestra búsqueda de empleo para que esta búsqueda, lejos de que sea ardua, sea efectiva. Entonces, eso también es muy importante. Más adelante lo vamos a platicar, cómo poder hacer esa búsqueda para que lleguemos a ese paso crucial que es una entrevista. Para que lleguemos a una entrevista hay un previo. Y ese previo es justo el que les estoy comentando para que podamos tenerlo en cuenta, ¿no? Otra de las cosas importantes que nosotros recomendamos es identifica cómo vas a hacer tú tu búsqueda de empleo o bien por qué medios. Al día de hoy, lo que nos dice la práctica es que todo ya es digital. Entonces, yo les recomiendo que busquen las principales bolsas de empleo electrónicas en las cuales ustedes pueden hacer esa búsqueda de empleo y que sea efectiva. Hay muchas veces que no tocamos ciertas bolsas de empleo que en realidad, de cierta forma, pues son las más impactantes, ¿no? En temas de recursos humanos, las que tienen mayor respuesta. Hay que poder identificar un poquito esa parte independientemente de una entrevista de trabajo. Y bueno, me gustaría entonces comentarles, y creo que tenemos un tabú con esta parte de las entrevistas de trabajo. Genera mucha incertidumbre el voy a tener una entrevista de trabajo, quién me va a entrevistar, si va a ser de éxito o va a ser buena. Es muy importante tener sobre la mira estos dos conceptos, que sea de éxito y que sea una buena entrevista. ¿A qué voy con esto? Yo he realizado entrevistas a personal que son muy buenos, que tienen muy buenas competencias, pero desafortunadamente no cuentan con tal vez los mismos ideales que mi compañía y por eso su entrevista fue excelente, pero no fue de éxito. ¿Éxito a qué me refiero? Que nos va a dar ese paso para poder continuar con nuestro proceso de selección. Muchas de las veces estoy seguro que les ha pasado, tuve una excelente entrevista, ¿por qué no me llaman? Ahí entonces que identificar qué pudo haber o qué variante pudo no estar alineada en este proceso para que yo no continuara con este proceso de selección. Yo me considero que soy el mejor candidato para ocupar la vacante a la cual yo me estoy postulando, pero no me llaman. Ese creo que es uno de los tabús más grandes que tenemos en temas de recursos humanos, específicamente en selección de personal. Más adelante les voy a platicar un poquito el por qué o cuáles son las variables que intervienen para que esa llamada decisiva no ocurra. Entonces, para que nosotros tengamos una entrevista que nosotros llamamos de éxito, y reitero, esto es, que me va a hacer continuar con mi proceso de selección y no va a ser una entrevista más,
prácticamente todo debe de estar alineado, pero no se confundan, no es algo muy complejo. La realidad es que nosotros al momento de realizar una entrevista, los únicos y exclusivos temas que nosotros abarcamos es tu currículum, tu persona y parte de mi vacante. Hay veces que decimos, no sé qué me van a preguntar, no sé si voy a contestar bien. Créeme que eso no es un conflicto para nosotros. Lo único y exclusivo que yo te voy a preguntar es lo que me dice tu CV, lo que me dice tu trayectoria, quién eres tú, y te voy a exponer cierta parte de mi vacante para que nosotros empatemos si lo que tú buscas en este momento y el perfil que tú tienes en este momento va acorde a la posición que yo tengo para ofrecerte. Quítense de la cabeza esa parte de prácticamente me analizan todo, prácticamente si yo me muevo de cierta forma voy a estar descartado. Es importante, sí, pero reitero, todo lo que vamos a ver en una entrevista de trabajo, tú ya lo conoces. Tú te postulaste esa vacante, ¿por qué? Porque cubres el perfil a tu consideración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bajarles un poquito ese nivel de estrés. La realidad es que nos genera muchísimo estrés cuando llegamos a una entrevista de trabajo, tal vez porque no estamos preparados, ese es uno de los puntos principales. Y dos, no sé ni a qué posición me estoy postulando, por ejemplo, no sé quién es la compañía, no sé qué me van a preguntar. Entonces, ahorita conforme vayamos avanzando en esta presentación, pues vamos a irnos dando cuenta que no es cosa del otro mundo. La realidad es que como yo lo hago y como lo hace mi compañía y mi equipo de trabajo, es una plática más. A mí lo que me interesa es conocer a quién puede formar parte de mi equipo de trabajo. Eso es lo más importante para nosotros. Conocerte, sí, como profesional, qué competencias tienes, pero también muy importante conocerte como persona. ¿Por qué? Nosotros dentro de las organizaciones tenemos algo que se llama clima laboral o cultura organizacional. ¿Qué es lo que yo busco al momento de seleccionar a mi personal o bien personal de los clientes que nosotros tenemos? Que efectivamente cumpla con las características técnicas que se demandan para que pueda realizar las actividades propias del puesto que está aspirando, pero también que pueda cumplir con esa parte de cultura, con esa parte de valores, de personalidad, para que genere un ambiente sano ya estando dentro de la organización. La realidad es que muchos de nosotros hemos escuchado la parte de rotación de personal y es justamente esto, ¿no? ¿De qué me sirve tener una persona que cumpla perfectamente con la parte técnica, que tenga el mejor currículum, la mejor experiencia, si no empata con los valores de mi organización, si no está acorde con las políticas de mi organización? Va a llegar en algún momento en que no vamos a congeniar y lo mejor va a ser rescindir la parte del contrato. Entonces, tocando el tema de la entrevista, quítense ese tabú, no es nada complejo. Simplemente la recomendación que yo les puedo dar es sean ustedes mismos, porque a final de cuentas nuestro trabajo como reclutadores es identificar qué persona eres y qué competencias tienes. Dicho esto, me gustaría avanzar entonces con la presentación. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tocar? Vamos a tocar temas generales de un proceso de selección y vamos a ahondar más en el tema de la entrevista. Nos vamos a dar cuenta que nuestra entrevista es solo una pequeña parte de lo que es un proceso de selección. Primero que nada, nosotros tenemos en un proceso de selección, pues una oferta de trabajo, ¿no? Hay una vacante dentro de mi organización que yo voy a empezar a publicar en los portales de empleo que yo les había comentado. Muchas de las veces, si tenemos acceso a todos los empleos que pudieran existir, excelente. Muchas de las veces también esto no sucede. Entonces, nosotros como personal que estamos buscando este empleo, hay que tratar de identificar todas las bolsas de empleo en las cuales nosotros podamos ingresar para no dejemos pasar ninguna posición que pudiera estar disponible y que sea ideal para nosotros. Llámese Computrabajo, llámese OCC, llámese LinkedIn. Al día de hoy, las redes sociales son muy importantes para nosotros. Ejemplo, una red social y profesional es LinkedIn. Les puedo comentar que el 85% de las posiciones que nosotros cubrimos, obtenemos a ese personal directamente de LinkedIn. Y oh sorpresa, no es que se hayan postulado con nosotros, no es que hayan visto la vacante y hayan enviado su currículum, sino que simplemente tienen un perfil dentro de LinkedIn profesional.
Nosotros como reclutadores hacemos una búsqueda que se llama búsqueda activa. Esto es, trato de identificar mi experiencia en LinkedIn. Si yo tengo un buen perfil ahí, créanme que no estoy dejando pasar que es LinkedIn, independientemente, claro, de las que tenemos como CCI Computrabajo, Talenteca, etcétera. Posteriormente, nosotros hacemos un filtrado de currículum. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros recibimos infinidad de currículums, pero hacemos un filtro acorde a la posición a la cual te estés postulando y obviamente acorde a cómo tú realizaste tu currículum. En alguna ocasión estoy seguro que ustedes pues han visto, ¿no? ¿Cómo mejorar mi currículum? ¿Qué plantilla puedo ocupar el currículum? Es una parte fundamental. ¿Para qué? Para que yo pueda pasar al siguiente paso, que es una entrevista de trabajo. ¿De qué me sirve prepararme para una entrevista de trabajo, mejor dicho? Si todo lo demás tengo por ahí áreas de oportunidad que tal vez me están impidiendo que mi entrevista de trabajo se concrete. Entonces, es muy importante esta parte. No me gustaría entrar mucho a detalle en este slide. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero para que lo tengan en cuenta. Luego, la parte que nos compete en este momento, vamos a realizar una entrevista de trabajo. Si se dan cuenta, es únicamente un fragmento de todo un proceso de selección. Sí, es de vital importancia, pero a final de cuentas no hay que dejar de lado o no hay que menospreciar los demás puntos que les acabo de mencionar. Ahora, para que yo tenga una entrevista de trabajo de éxito, ¿qué es lo que yo busco? Pasar a la siguiente fase de mi proceso de selección, que pueden ser, la mayoría de las veces, pruebas de selección. ¿A qué me refiero con pruebas de selección? Conocemos todos la parte de la psicometría, creo que a todos nos las han aplicado, conocemos evaluaciones de honestidad, tal vez en algún momento por lo crítico de nuestras posiciones, conocemos las evaluaciones poligráficas, en algún momento nos han aplicado un estudio socioeconómico. Ojo, también quisiera quitar ese tabú de que si estoy bien o estoy mal en mis pruebas de selección. Únicamente es para reafirmar lo que nosotros vemos en una entrevista y para conocerte más a ti como persona. Reitero, esto es para que nosotros al momento de que ingresemos personal a nuestra organización, sea ad hoc a la cultura que nosotros ya tenemos y no nos genere algún inconveniente en futuras ocasiones. No quiere decir que esté mal, sino que tal vez mi organización en este momento lo es lo que tú necesitas o viceversa, también suele suceder. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a nosotros nos aplican un estudio socioeconómico? Espero que a muchos de ustedes ya se los hayan aplicado, si no les comento qué es. Prácticamente es conocer a ciencia cierta a mi candidato, dónde vive, quién es su familia, qué experiencias tiene, cómo ha estado en cuanto a relaciones laborales anteriores, es conocer algo muy importante, la parte económica. Este estudio sociolaboral no es como un estudio socioeconómico para que te den una beca, ¿no? Sino conocer el estilo de vida que tú tienes e identificar si la propuesta o la compensación que yo tengo para ti, pues de verdad te va a ser funcional. De no ser así, creo que es un poquito complicado, ¿no? Que si yo estoy acostumbrado a un estilo de vida en el cual yo necesito 10 pesos para poder vivir conforme estoy acostumbrado, pero mi vacante a la cual tú te postulaste es de 2 pesos. Entonces, llega un momento en que entramos en conflictos. Es importante hacer mención de esta parte porque son puntos medulares que nosotros tocamos en un proceso de selección. Se me olvidó comentarles, si tenemos alguna duda sobre lo que yo les estoy platicando, con todo gusto al final podemos retomar y tratamos de desglosar cualquier duda para que quede todo súper claro. Ahora, algo muy importante en este proceso que nosotros estamos manejando, pareciera que es algo muy pequeño, la verdad es que es todo un proceso y tenemos números fríos que a nosotros nos ayudan a identificar nuestro track de selección. ¿A qué me refiero? Del 100% de CVs que nosotros recibimos para una oferta de trabajo, la realidad es que el porcentaje que nosotros manejamos en este track está muy disparado. ¿A qué me refiero? Del 100% de CVs que recibimos, pasan a una entrevista únicamente el 20% de esos currículums.
a qué se refiere o a qué se debe. Más adelante lo vamos a estar platicando, pero nada más quiero que se den una idea de la importancia que implica tener un buen CV. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un CV efectivo, muy probablemente no voy a pasar a una entrevista de trabajo. Me estoy preocupando mucho en este momento por mi entrevista de trabajo cuando tal vez estoy dejando de lado ciertos puntos que también son críticos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, tenemos una entrevista de trabajo del 20%, de los cuales el 5% pasan a una prueba de selección. La realidad es que es un número muy bajo. ¿A qué se debe? Precisamente a que hay veces que tenemos una buena entrevista, pero no fue una entrevista de éxito que me dio pie a continuar con mi proceso de selección. Y obviamente lo que todos buscamos, hacer el candidato seleccionado. Ahora, de este 100% que nosotros teníamos, únicamente el 1% es un candidato contratable. Ojo, no quiere decir que los demás candidatos sean malos, sino que simplemente para que exista una contratación debe de haber una similitud o una alineación entre mi oferta laboral y mi candidato. Y oferta laboral no únicamente es la posición que nosotros tenemos, sino la cultura organizacional, el giro de mi empresa, etcétera, en conjunto con los ideales que tú tienes en este momento, que buscas, en dónde estás en este momento y a dónde quieres llegar. Pasamos a la siguiente. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la parte de entrevista de selección. ¿A qué nos referimos con nosotros con una entrevista de selección? Pues bueno, aquí es el primer filtro face to face que vamos a tener con nuestros candidatos para conocerlos. La realidad es que es una de las partes más importantes en un proceso de selección y se compone de distintos procesos o pasos internos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de un inicio para llevar a cabo un proceso de selección? Un currículum efectivo. ¿A qué me refiero con un currículum efectivo? Que sea acorde a mi perfil, que sea acorde a mi perfil profesional. Voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando buscamos un diseñador gráfico, ¿qué es lo que buscamos? Pues que tenga creatividad su currículum, que tenga producción, que use colores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso me habla mucho de lo que es esa persona como candidato para nosotros, que prácticamente su CV está acorde al perfil que él tiene. Me comentaba Emi que muchas de las veces la audiencia que ella tiene pues son perfiles de tecnologías. Importante para perfil de tecnologías. Nosotros como reclutadores lo que buscamos muchas de las veces es específicamente esas tecnologías. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo estoy buscando un desarrollador.net, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco? Pues que tengas esa experiencia manejando ese lenguaje de programación, tal vez con bases de datos SQL, con metodologías Scrum. Son tecnicismos específicamente de los perfiles tecnológicos. Si yo no tengo un CV que sea acorde a mi perfil, difícilmente voy a pasar a la segunda fase. ¿A qué me refiero? ¿O qué les puedo recomendar, mejor dicho? Traten de enlistar aquellos elementos que sean indispensables para que ustedes puedan llevar a cabo sus actividades como profesionales. Ejemplo, vamos a retomar el perfil del desarrollador. Colócame qué lenguajes de programación manejas. Colócame si tienes alguna certificación. Colócame cuál fue tu último proyecto en el cual tú trabajaste y cómo implementaste esas tecnologías para poder lograr el objetivo de ese proyecto. Eso es parte fundamental para que yo pueda hacer el primer filtro. Vamos a manejarlo con un perfil de contador. Los contadores muchas de las veces, o de ser necesario, si es posible, manejan programas de contabilidad, llámese Compact, llámese Aspel, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, al momento de que tenemos una posición, sabemos cuáles son las actividades que va a estar desarrollando esta persona que ocupe la posición, pero también sabemos qué necesita conocer y dominar para que pueda desarrollar esas actividades. ¿A qué me refiero? Si yo como contador manejo Aspel, te recomiendo que lo coloques. Si yo como contador manejo Compact,
te recomiendo que lo coloques. ¿Por qué? Porque nosotros hacer ese primer filtro del currículum, tratamos de identificar esos pequeños fragmentos en tu currículum que me den a mí la idea de que esta persona que se está postulando a esta posición, de primera vista, tiene los conocimientos que yo requiero. Como les comentaba, son infinidad de currículums los que nosotros recibimos al día. Y hay veces que no colocan toda su experiencia o las tecnologías que dominan, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado que yo me meta más de fondo con ese currículum cuando tengo otros 50 que sí me están enlistando todas esas competencias técnicas, que sí me están enlistando todos esos software que yo necesito. Entonces, desde ahí, nuestro proceso se detiene. Y entonces entra la controversia de por qué no me llaman. Pues creo que este tipo de consejos les puede ayudar mucho para que identifiquen qué necesitamos hacer bien. Independientemente de qué estamos haciendo mal, mejor hay que enfocarnos en qué tenemos que hacer bien para que podamos tener una entrevista de éxito. Otra de las cosas importantes en el tema del currículum es no falseen información en su currículum. Créanme que esto es un pan de cada día para nosotros. Y es desafortunado. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos unas entrevistas que no son de éxito y que ni siquiera son buenas. ¿A qué me refiero? Tratamos de adecuar nuestro currículum a posiciones de las cuales nosotros no tenemos experiencia o bien ni siquiera conocemos. Vuelvo a la situación que platicaba Emi en un inicio. La situación que tenemos en este momento es crítica y hay veces que buscamos empleo de una forma cero efectiva y este es uno de esos casos, ¿no? Lo que yo les comentaba en un inicio, yo únicamente les voy a preguntar acerca de su currículum, acerca de su experiencia y acerca de temas personales. Si yo falsé la información de mi currículum, por lógica voy a tronar una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque son temas que no domino, porque traté de maquillar mi currículum para que pudiera yo participar en este proceso de selección. Entonces, estamos invirtiendo tiempo que pudiéramos estar invirtiendo de forma efectiva en procesos que realmente se adecúen a mi perfil. Y eso me lleva al segundo punto. Debo de conocer cuáles son mis capacidades, cuál es mi experiencia, con qué competencias y habilidades yo cuento que pueda ser funcional y que sean indispensables para la oferta de trabajo a la cual yo me voy a estar postulando. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si en algún momento yo tengo experiencia como auxiliar contable y en algún momento yo me quiero postular para tecnologías de la información? ¿Por qué? Porque en la preparatoria vi algo de tecnologías de la información, porque tengo una carrera técnica en computación, muy válido, pero a final de cuentas, tu experiencia en este momento no es en el área de tecnologías. Tú estás encaminado en otro rubro, que es la parte de contabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a estar compitiendo contra gente que efectivamente toda su trayectoria laboral ha sido en tecnologías de la información. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ellos llevan una delantera. ¿Por qué? Porque es lo que yo busco en este momento. Entonces, hay que saber identificar cuáles son las competencias y cuál es mi perfil en este momento. Aquí hay un tema muy importante. Muchas de las veces nosotros nos encasillamos con el nombre de las posiciones de las cuales nosotros hemos ocupado. Hace poco platicaba con un colega y me decía, oye, ¿cómo puedo buscar un empleo? Soy contador y he buscado infinidad de posiciones de contador, pero no avanzo. Él es contador general. A lo largo de su trayectoria laboral ha sido contador general, lo que me indica que maneja diversas áreas de contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y tema fiscal. Entonces, lo que yo le recomendaba es, identifica cuáles son tus fortalezas, cuál es tu experiencia, independientemente del puesto. Tu puesto es contador general, pero hay muchos empleos también como fiscalista. ¿Lo has buscado así? Él me comentaba que no, a lo que yo le preguntaba, ¿tú tienes conocimientos como fiscalista? Sí. ¿Has desarrollado actividades fiscalistas? Sí. Entonces, no nos encasillemos únicamente en los nombres de las posiciones que nosotros hemos ocupado. ¿A qué es lo que nos lleva esto? No todas las organizaciones en tema organizacional o de organigrama, mejor dicho, tienen el mismo nombre de las posiciones.
hay que identificar bien nuestro perfil para saber qué posiciones podemos ocupar dentro de las organizaciones, y eso nos va a ampliar mucho el parámetro de búsqueda que nosotros vamos a tener para poder continuar con nuestro proceso de selección. Y ser bien honestos, si yo sé que la posición a la cual yo me estoy postulando en este momento tal vez no tengo todas las competencias, voy a tratar de que el tiempo que yo voy a invertir en esta búsqueda, mejor lo invierto en otra que de verdad vaya a ser efectiva. Me pasa mucho con el tema del idioma inglés, por ejemplo. Desafortunadamente o afortunadamente, nosotros no tenemos injerencia en el perfil de puesto que nos solicitan las organizaciones. Hay muchas de las veces que las organizaciones tienen operaciones a nivel internacional y demandan el conocimiento en el idioma inglés. Si yo me postulo a una posición que efectivamente demanda el conocimiento en idioma inglés y yo no lo tengo, estamos volviendo a recaer en el tema de estoy invirtiendo mal mi tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez no va a suceder que tenga una entrevista exitosa y mi proceso nuevamente se va a detener. Posteriormente, y lo que les comentaba del idioma inglés nos lleva al siguiente punto. Hay que investigar a mi futuro empleador. Necesito saber a quién le voy a pedir empleo. Y no únicamente a quién le voy a pedir empleo, sino con quién voy a estar conviviendo prácticamente el 30% de mi día a día. Con quién voy a estar colaborando, cuáles son sus intereses, cuál es el giro de la organización, en dónde se encuentra ubicada, si tienen algún plan de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos conocer? Al día de hoy, pues Internet es una herramienta muy noble. Y hay muchas empresas que tienen reseñas dentro de Internet, entonces hay que tratar de identificar a quién le voy a pedir empleo. Y hay que ser muy objetivos, porque también muchas de las veces, pues los comentarios que nos hacen nuestros propios ex empleados o gente que ha participado en procesos, etcétera, no suelen ser tan objetivos. Entonces, tratar de tomar la parte objetiva de todos esos comentarios y métanse a su página de internet de cada organización. Al día de hoy, la mayoría de las organizaciones tienen páginas de internet. Va a haber alguna que otra que tal vez no lo tenga, pero creo que el 95% de las organizaciones ya cuentan con una página de internet para que nos podamos meter e identifiquemos a qué se dedica esa organización, con quién voy a estar conviviendo. Posteriormente, dentro ya de la entrevista de selección, vamos a encontrar algo que es comunicación. Nosotros lo dividimos en dos rubros. Una parte es comunicación verbal y la otra parte es comunicación no verbal. Ojo, no hay que confundir comunicación no verbal con lenguaje corporal, es parte de, pero comunicación no verbal es mucho más allá de lo que dice mi cuerpo. Aquí es algo muy importante que nosotros sí podemos trabajar de forma personal, porque prácticamente la teoría me dice que, no sé, el 90-95% de la comunicación o de lo que yo transmito es de forma no verbal. Lo demás es parte de mi discurso. Entonces, hay que trabajar un poquito en esa parte, que también es un punto muy importante al momento que nosotros, como reclutadores, entrevistamos a nuestro futuro personal. Hay algo muy importante, preguntas decisivas. Creo que esto ha sido como que el temor de muchas personas al momento de buscar empleo, ¿no? Las famosas preguntas decisivas. ¿Qué tengo que contestar? ¿Cómo van a tomar mi respuesta? ¿Qué pasa si no contesto? ¿Qué pasa si miento? ¿Para qué? Para poder quedar bien con mi entrevistador. Tengan mucho cuidado con eso. Lo que ustedes entienden como preguntas decisivas, muchas de las veces la respuesta es tan simple. ¿A qué me refiero? Parte de las entrevistas de trabajo que nosotros hacemos es platicar un poquito de tus áreas de oportunidad y fortalezas. La famosa enlístame 5 defectos y 5 virtudes. Ustedes mejor que nadie se conocen. Entonces, es importante que previo a una entrevista de trabajo analicen quién son, analicen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y me gustaría comentarles algo muy acertado. No es para decir si eres bueno o malo. ¿Qué pasa si yo te selecciono a ti como parte de mi equipo de trabajo? Tengo que saber en qué eres bueno. Tengo que saber cómo puedo aprovechar esas fortalezas para hacerte crecer y obviamente para hacer crecer a mi organización. Pero también tengo que saber cuáles son tus áreas de oportunidad para saber cómo te voy a coachar.
¿Qué tengo que desarrollar en ti? ¿Qué te hace falta que tal vez a lo largo de tu trayectoria laboral otras empresas no te han ayudado a desarrollar? Entonces, independientemente si es bueno o malo mi área de oportunidad o mi fortaleza, véanlo así. La empresa está tratando de conocerme para saber qué beneficio puedo tener de mí y qué áreas de oportunidad tengo que trabajar contigo para hacerte cada día un mejor profesional. Es muy importante esa parte. Más adelante lo vamos a tocar un poquito más a detalle. Y por último, la alineación de objetivos. Creo que esta es una parte medular para que tengamos una entrevista de éxito. ¿De qué me sirve que yo tenga todos los puntos anteriores con una palomita si lo que yo busco no está acorde con lo que me puede ofrecer la empresa? En ese momento la entrevista que nosotros tengamos no va a ser de éxito. Sí, soy un super candidato, tengo el mejor perfil, pero da la casualidad de que me postulé para una vacante de un sector industrial en una planta industrial. Y yo estoy acostumbrado y busco corporativos, busco desarrollarme en la ciudad. No estamos alineados con la empresa, entonces es ahí donde nosotros detenemos nuestro proceso. Tuvimos una entrevista buena, sí, pero no fue de éxito porque no pasamos a la siguiente fase. La parte del currículum, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Vamos a entrar a detalle en cada uno de estos puntos. Espero que les pueda servir para que tengamos una entrevista de éxito. Hay que diseñar muy bien nuestro currículum acorde a nuestra posición, como les comentaba, enlistar competencias, enlistar la parte de habilidades que nosotros tenemos para que de primera vista el reclutador nos identifique. Hay que darle un toque personal a cada uno de nuestros currículums. Ejemplo, la parte de la fotografía. Es muy importante. Dice mucho de nosotros, habla mucho de nosotros una fotografía. Me ha tocado válido, digo, cada quien es dueño de su propio currículum, que me pongan fotografías en la playa, que me pongan fotografías en una fiesta, que me pongan fotografías manejando. Entonces, eso habla mucho de la presentación que nosotros le damos a nuestro currículum. Está bien que seas muy alegre, está bien que tengas vida social, pero en este momento hay que darle formalidad a la búsqueda de empleo. Yo les recomiendo que tengamos una fotografía formal, no necesariamente tal vez de corbata, no con un estudio, pero sí que proyectemos la parte profesional que cada uno de nosotros representa. Lo de las competencias, lo que les comentaba, hay que enlistar qué conozco, qué domino y tal vez qué conocimientos tengo en algún momento, pero que no he desarrollado. En algún momento ese puede también ser uno de los puntos primordiales para poder tener una entrevista de trabajo exitosa. ¿Qué conocimientos tengo más allá de lo que representa la posición en este momento? Nosotros recomendamos que sea un currículum no mayor a 2 hojas. Estoy seguro que muchas de las veces pues ya lo han escuchado también. Y hay un porqué. La realidad es que a mí lo que más me interesa es que seamos concretos. Eso también habla mucho de ustedes. Hay que ser muy concretos, hay que saber comunicarnos bien, en este caso de forma textual, qué ideas tengo que transmitir. No voy a enlistar un currículum de 4 o 5 hojas cuando en realidad la parte medular de todo se encuentra en las primeras 2. Hay que colocar, o yo recomiendo colocar, logros. ¿Qué hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria laboral? ¿Por qué nos han reconocido? ¿Qué hemos propuesto? ¿Qué hemos modificado dentro de nuestras organizaciones? Que no sea un empleado más, porque empleados, créanme que hay muchos y muy buenos, pero al día de hoy lo que buscamos nosotros es quién me puede aportar más, independientemente del lema de ponte la camiseta, no necesariamente hay que verlo así, sino qué puedo esperar de ti como candidato dentro de mi organización, qué has logrado, y al momento de que yo identifico que has logrado algo es porque tú tienes potencial. ¿Qué experiencias tenemos? Súper importante colocar fechas, ¿no? Hay veces que colocamos todas las experiencias que pudiéramos llegar a tener sin fechas. No necesariamente el día en el cual ingresé y el día en el cual salí de ese empleo, sino tal vez el mes y el año, para que yo pueda identificar también el grado de estabilidad que tú tienes. Ojo, no pasa nada si tú has durado 3 o 4 meses en un empleo, pero sabemos que fue por un proyecto. Colócame la fecha y entonces me haces una anotación, un proyecto determinado. Entonces yo sé que esa relación laboral concluyó, pero porque estábamos hablando de un proyecto, no porque haya tenido una baja.
Eso me pasa mucho con el personal de tecnologías. Están acostumbrados o la forma de trabajo que tienen, pues es por proyectos. Entonces, sucede bastante. Y muchos de ellos, pues sí, específicamente me colocan, fue por un proyecto tal. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta. Y datos generales, súper, súper importante. Pareciera que es una obviedad, pero me ha tocado ver currículums excelentes con un buen diseño, buena fotografía, todo lo que yo les acabo de mencionar, pero oh, sorpresa, no tienen ni teléfono de contacto ni correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En dónde te busco? ¿Cómo, cómo me comunico contigo para poder pasar a ese siguiente filtro? De que me sirvió haber tenido un excelente currículum si no le puse mis datos de contacto. Entonces también tengan mucho cuidado con eso. Yo sé que parece una obviedad, pero créanme que sucede y sucede seguido. Lo que les comentaba acerca del perfil versus la oferta laboral, es importante saber a qué vacante me estoy postulando, si efectivamente cumplo con los requisitos que demanda esa posición. Muchas de las veces nosotros colocamos ciertos requisitos al momento de hacer una publicación y pareciera que estamos tratando de descartar a la mayor cantidad posible de candidatos, pero no. La realidad es que es algo primordial que me demande esa posición para que pueda tener una sana convivencia, para que pueda tener, tal vez tengo un plan de desarrollo para esta persona, tal vez sí necesito la parte del idioma inglés que yo les comentaba, ¿no? Entonces es importante que lo tengan en cuenta, identificar bien qué vacante es y por qué me estoy postulando, si efectivamente yo puedo ser esa persona que ocupe esa posición. Conocimiento de la organización, hay que identificar la parte de la ubicación, la oferta económica y el periodo o proyecto. Vamos a desglosar cada uno de ellos. No sé si les ha pasado el tema de la ubicación. Hay veces que yo tengo una oferta laboral que empata muy bien con tu perfil, que eres la persona que yo necesito, pero oh, sorpresa, vives a 3 horas de distancia del lugar de trabajo. Hay mucha gente, me ha tocado, que sí, que efectivamente acepta la oferta y son muy responsables, son constantes y no tienen inconveniente por eso. Pero ¿qué es lo que me dice la práctica? Que va a llegar un momento en que un trayecto tan prolongado es un desgaste tanto físico como emocional para nuestro empleado. Baja la parte del rendimiento también. Entonces, hay que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué tan capaces somos para poder dejar un poquito de lado el tema de la ubicación y ser responsable con nuestras actividades? Como les comento, hay gente que sí lo hace. No, esto no es como matemáticas de que 2 más 2 siempre va a ser 4. Estamos trabajando con personas y las personas son impredecibles, pero hay que tratar de que sean impredecibles, pero para bien, que me sorprendan. La oferta económica y el paquete de compensaciones, es importantísimo conocer esa parte, lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Si yo tengo un estilo de vida del cual yo estoy acostumbrado, debo de mantenerme o tratar de mantenerme en ese estilo de vida. Eso también es parte de mi proyección personal. No tratar de dar pasos para atrás, sino siempre dar pasos para adelante. Identificar cuál es el salario que están ofreciendo, qué paquete de compensaciones tienen y ver si se adecua a las necesidades que yo tengo en este momento. Hay veces que vamos a tocar un tema muy simple. El sueldo es menor y yo estoy acostumbrado tal vez a vivir con 10 pesos, pero me puedo ajustar a 8. No pasa nada, no sé, quito ciertos lujos que yo tengo en este momento, pero oh sorpresa, el sueldo es de 5. Entonces, aún así, aunque yo trate de adecuarme a ese sueldo, mi vida cotidiana no me lo permite. Y entonces ahí vamos a también tener un conflicto y no vamos a tener una entrevista exitosa. Y por último, en la parte de conocimiento de la organización, periodo o proyecto. ¿A qué se refiere esto? Tengo que identificar qué tipo de posiciones. Si es una posición en la cual yo voy a hacer un plan de vida carrera, tengo oportunidad de crecimiento, me conviene, no me conviene, es lo que yo busco en este momento, o bien yo busco nada más un proyecto. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo quiero estudiar una maestría y me demanda tiempo. Quiero cambiar o tengo que cambiar de residencia, entonces nada más puedo trabajar por un proyecto. Hay que identificar muy bien esa parte. Viceversa, ¿qué pasa si yo busco una estabilidad laboral, pero me postulo una vacante que es por un proyecto? Al momento de la entrevista y que me pregunten, ¿qué buscas tú en este momento? Y yo respondo,
una estabilidad, quiero crecer, quiero desarrollarme dentro de la organización, pues es complejo que esa parte empate con la vacante. ¿Por qué? Porque únicamente es por un proyecto determinado. Por eso es importante identificar este tipo de puntos. Y bueno, la parte de la experiencia acorde a la vacante solicitada, creo que ya lo hemos platicado, identificar que efectivamente yo pueda ser la persona que tiene los conocimientos y capacidades necesarias para desarrollar las actividades propias de ese puesto. Investiga tu futuro empleador. Okay. Aquí es muy importante identificar a qué organización quiero ingresar yo. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Tal vez yo estoy acostumbrado a trabajar en empresas que se dedican a la parte comercial, que trabajan con ciertos procesos, etcétera, pero tengo la posición del área de contabilidad, está bien, es válido, pero yo quiero ingresar a un giro industrial. Obviamente la cultura es muy distinta, los procesos son tal vez distintos, el feeling de esa posición es distinto, entonces no tiene nada de malo, pero siempre es importante identificarlo, si yo estoy preparado para hacer un cambio, porque a final de cuentas las actividades tal vez sean similares, pero al momento de desarrollarlas, al momento del ambiente, de la estructura de mi organización, del propio giro de la empresa, tal vez yo no estoy preparado para ese cambio. Entonces, es importantísimo que siempre lo consideren, que investiguen a qué se dedica esa empresa. Me ha llegado a pasar que entrevistamos gente y cuando yo le pregunto, oye, ¿sabes a qué se dedica gente? No tienen idea. Entonces, eso de verdad es un tache. ¿Por qué? Porque tuviste tiempo para hacer una búsqueda de nosotros, porque a final de cuentas tú estás solicitando un empleo con nosotros. Piensas compartir parte de tu vida con nosotros y no sabes a qué nos dedicamos, entonces esos sí son unos puntos críticos que deben de tener siempre en la mira y que no se les pueden pasar por nada del mundo. Consultar referencias, lo que yo les comentaba, siempre es importante identificar si tenemos algún conocido que haya trabajado en esa organización que nos pueda dar un panorama de lo que nosotros podemos esperar de esa organización. LinkedIn, como les comentaba hace un momento, sirve bastante. Si yo coloco en el buscador de LinkedIn el nombre de la empresa, automáticamente me salen o me aparecen aquellas personas que han trabajado o que trabajan ahí. Y créanme que si nos damos el tiempo cuando hay cuestionamiento por parte de gente que quiere participar en procesos de selección, que nos preguntan, ¿cómo es la empresa? ¿A qué se dedican? ¿Tienen oportunidad de crecimiento? ¿Cómo es el ambiente? Preguntarle a esas personas, no lo toman a mal, la realidad es que hay muchas de las veces que sí no contestan, pero la mayoría sí, y esa información nos puede ser útil para que nosotros tengamos una buena entrevista y que sea de éxito. Analizar las oportunidades de crecimiento va de la mano con lo anterior, identificar si en este momento yo busco crecimiento exponencial, mediano, corto, largo plazo, identificar qué es lo que me puede ofrecer la empresa en el apartado de crecimiento. Tal vez si me da capacitación, si tienen a su personal certificado, en temas industriales, por ejemplo, si efectivamente salvaguardan la integridad de su personal con el equipo de protección, etcétera, etcétera. ¿Qué oportunidades o qué me ofrece esa empresa? Y que se adecue, obviamente, a lo que yo busco en este momento. Y posteriormente, evaluar la cultura organizacional. Eso es un tema súper importante. Perdón. ¿Por qué? Reitero, ¿no? Prácticamente pasamos parte de nuestra vida en nuestro trabajo. Debemos de llevarnos bien, debe de tener una buena cultura, debe de empatar con la persona que yo soy en este momento. Y no necesariamente que tal vez sea malo. Un ejemplo que me pasa seguido al día de hoy. Hay empresas que son pet friendly y hay gente que es muy apegada a sus mascotas, ¿no? Y en empleos anteriores, empresas eran pet friendly. ¿Qué es lo que implica? Pues que podía acompañar su mascota al candidato a sus actividades laborales. Pero hay empresas que no lo son y no quiere decir que sea malo. Pero a final de cuentas, si yo estoy acostumbrado a ese tipo de cultura y en esta empresa en la cual yo estoy buscando esta posición, todavía no adopta esa cultura por X o Y situación, tal vez su giro se lo impide, entonces no voy a tener esa misma empatía con esa empresa. Probablemente sea una persona seleccionable, pero va a llegar en algún momento que yo voy a tener que dar las gracias. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a estar con mi mascota y es válido. La verdad es que pareciera que es algo muy alejado de la realidad, pero al día de hoy
sucede y sucede bastante. Entonces, identificar bien el tema de la cultura de cada una de las organizaciones. Y bueno, llegamos a la parte de la comunicación. Creo que es una de las partes más importantes en una entrevista de trabajo. La realidad es que una entrevista, pues, ¿qué es lo que hacemos? Transmitir información entre entrevistado y entrevistador. Aquí vamos a tener dos canales de comunicación. Uno, que es la parte verbal. Dos, la parte no verbal. Y bueno, ya platicamos un poquito acerca del porcentaje que maneja cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué debo de tener cuidado con cada uno de estos tipos de comunicación? Pues bueno, en la parte verbal, para que yo pueda tener una excelente entrevista o entrevista de éxito, tengo que saber escuchar. Eso es súper importante, porque hay veces que nosotros tratamos de prepararnos para responder algo que ni siquiera nos han preguntado. Entonces, hay que ser muy atentos o hay que tener una escucha activa, entender y analizar qué me está preguntando el entrevistador para que sepa qué le tengo que responder. Y ojo, lo que les había comentado desde un inicio, no les vamos a preguntar algo que no venga en su currículum, algo que no sea acorde a su experiencia o algo que no sea propio de mi vacante. Entonces, nada más escuchen, hay que tener ese tacto para poder escuchar al entrevistador y saber qué tengo que responder. Hay veces que respondemos algo que no nos preguntaron, o bien sí, algo que nos preguntaron, pero vamos más allá. Creo que es importante también tocar este punto. Única y exclusivamente contesta lo que se te pregunta, porque hay veces que a nosotros nos da o encontramos algo que se llama verborrea, que es hablo y hablo y hablo y tal vez mi discurso no tiene sentido, pero estoy tan nervioso que siento que yo tengo que contestar más allá de lo que me pregunto, cuando en realidad hay veces que las preguntas son tan concretas que la respuesta es súper sencilla, pero vuelvo a lo mismo, por el tema del nerviosismo, pues me suelto a hablar y entonces eso también puede generar un conflicto para mi entrevista. La parte del discurso. Una cosa es qué digo y otra cosa es cómo lo digo. Aquí, por ejemplo, la parte de comentarios fuera de lugar, me ha llegado a tocar gente que quiere hacer bromas, por ejemplo, ¿no? Eso es muy, muy común al día de hoy. Está bien, digo, todos somos personas, todos tenemos sentido del humor, pero creo que en este momento que estamos en una entrevista de trabajo, pues hay que guardar un poco la compostura. Y en algún momento, si somos colaboradores dentro de la organización, pues entonces sí habrá momento para ese tipo de situaciones, pero en este momento no están permitidas. La parte de acusaciones o hablar mal del empleador anterior, eso es muy importante también para nosotros. Hay que saber reconocer cuando nosotros tenemos algún punto negativo dentro de una organización o bien únicamente fue algún tipo de coraje o rencor que nosotros guardamos para esa organización. Súper importante. No es lo mismo hacer mención de que yo tuve un error y le eche la culpa a mi jefe, a mi compañero porque no hicieron su parte. No, yo te estoy preguntando de ti. En lo que a ti respecta, cómo participaste, cuál fue tu error, etcétera, etcétera, sin tratar de menospreciar o tachar el trabajo de otros, tachar a mi jefe, ¿no? Que no me dio las herramientas necesarias, tal vez que me trataba mal, tal vez que era muy estricto, no, eso queda de lado. Yo única y exclusivamente quiero saber de ti, cómo te comportabas, cómo te sentías, qué te hacía falta para que tú pudieras desarrollar las actividades de tu puesto, o bien, si todo fue excelente, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué herramientas, a quién te apegaste, etcétera, etcétera? Pero nunca, nunca tachar el empleador anterior o bien a excompañeros, nunca hacer acusaciones. El tono de voz. Me ha llegado a pasar, igual la práctica nos hizo, la experiencia nos ha formado, en que a veces tenemos un tono de voz súper bajito, precisamente por el nerviosismo que tal vez nosotros tenemos. Hay que tratar de tener un tono adecuado, acorde al lugar en el cual estemos haciendo una entrevista. Hay veces que estamos a pie de carretera y se escuchan los vehículos, hay que hablar un poquito más fuerte. Tal vez el espacio es muy pequeño, pues bueno, hay que tratar de modular esa parte de la voz para que no parezca que estoy gritando. Lo que yo siempre recomiendo es trata de hablar siempre en el mismo tono de voz que tu entrevistador, porque a final de cuentas están teniendo una comunicación entre ambos. Entonces trata de imitar ese tono de voz. Y vamos a la parte del lenguaje no verbal. Creo que esta es una de las partes que más me gusta al momento de que yo
estoy entrevistando al personal, entonces es muy importante también para mí, para mi equipo de trabajo, al momento de que hacemos este tipo de entrevistas, darle mucho peso a lo que es el lenguaje no verbal. Lo que yo les comentaba hace un momento, un lenguaje no verbal no necesariamente es un lenguaje corporal. ¿A qué me refiero? El tema de la puntualidad me comunica qué puedo esperar de ti, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego tarde? ¿Qué pasa si yo llego muy temprano? Pues también me da esa parte, me estás transmitiendo algo, me estás comunicando algo que a final de cuentas impacta en el resultado de tu entrevista. Siempre les recomiendo, y lo que les decía desde un inicio, buscar trabajo es un trabajo. Pues vamos a darle esa formalidad. Si yo tengo una entrevista a cierta hora del día, pues preverme para que yo pueda tener esa puntualidad de poder llegar. ¿A qué me refiero? Me ha llegado a pasar que hay veces que tenemos nosotros un vehículo, ¿no? Y nos transportamos en un vehículo. Pero, oh, sorpresa, la empresa a la cual yo voy no tiene estacionamiento, entonces me voy a demorar en buscar un estacionamiento, me voy a demorar en un parquímetro. Entonces, es muy importante también en el momento de hacer la investigación de la empresa, pues bueno, cuáles son las vías de comunicación principales, cómo puedo acceder, etcétera, etcétera, para que la puntualidad no tenga ningún problema con ella. En temas de presencia, Emi, por ejemplo, trabaja mucho con el tema de la imagen. Para nosotros también es parte de comunicación. ¿Qué me transmite? Si es parte del lenguaje no verbal. ¿Cuál es el código de vestimenta? Es súper importante conocerlo. Para que nosotros lleguemos a esto, previamente nos hicieron un filtro telefónico y es válido preguntar cuál es el código de vestimenta que ustedes manejan. Tal vez mi empresa se dedica a comercializar equipo de deportes, por ejemplo. Entonces, probablemente pues la entrevista que yo tenga hasta pueda ser casual. Tal vez hasta me digan, oye, puedes venir con tenis, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es parte de mi cultura. Yo así visto todos los días. Entonces, yo espero verte como igual. No me gustaría verte con un traje, con una corbata, cuando en realidad mi cultura no es así. Entonces, siempre es válido preguntar cuál es el código de vestimenta, qué recomendaciones tú como reclutador me puedes hacer para que yo vaya a tu entrevista de trabajo. El tema de la higiene, pues creo que eso igual lo podríamos considerar como una obviedad. Hay que tener cuidado con la parte pulcra. Siempre, siempre cuidar nuestra parte de higiene. Y el tema de la seguridad. Este tema también para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque me dice mucho qué puedo esperar de ti. Si yo veo que eres una persona súper insegura, pues me da por ahí un detonante de que tal vez hay algo raro en tu currículum, en tu experiencia o algo estás escondiendo. Entonces, como yo les comentaba, una entrevista de trabajo no te voy a preguntar algo que no sepas. Entonces, trata de controlar esa parte de la seguridad, porque lejos de que pueda ayudarte, pues genera un conflicto muy importante para nosotros los reclutadores. Cuando yo una persona insegura, pues me da más herramientas para que yo aún de más en tu entrevista, saber qué es eso que te tiene tan inseguro, qué no te tiene tranquilo. Entonces, tengan cuidado con esa situación. Y bueno, la parte de la proxemia, a qué me refiero con eso? ¿Cómo ocupamos nosotros el espacio dentro de nuestra entrevista de trabajo? Eh, la forma, o bueno, mejor dicho, el lugar en donde nos sentamos, cómo saludamos, si me acerco mucho al reclutador, si invado su espacio vital, etcétera, eso habla mucho de mí. Igual, lo que más nosotros vemos es que pasa por el tema del nerviosismo. Tratan de invadir el espacio de los demás, en este caso del reclutador, estamos muy juntos, es hasta hostigante, o viceversa, estás muy lejos. ¿Por qué? Porque tal vez tienes también esa parte de inseguridad. Entonces, hay que saber cómo manejamos el espacio dentro de nuestra entrevista de trabajo. Hay que sentirnos seguros. Y bueno, llegamos a la parte del lenguaje corporal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al momento de que estamos haciendo una entrevista así, consideraríamos que únicamente los reclutadores están escuchando lo que nosotros decimos, pero la realidad es que no. Nos enfocamos, o en mi caso personal, más en lo que me dice tu cuerpo. ¿De qué me sirve que tú me digas que tienes cierta o X experiencia, que manejas ciertos programas, etcétera, si tu cuerpo me dice todo lo contrario? Entonces, esa parte hay que cuidarla muchísimo. ¿Cómo la cuidamos? No falseando información, porque a final de cuentas el lenguaje corporal dice aquello que nosotros estamos callando.
¿Y por qué lo callamos? Porque tal vez estamos ocultando esa información, porque tal vez no tengo experiencia en este giro, tal vez no vivo donde vivo, tal vez no gano lo que ganaba, etcétera. Pero mi cuerpo lo dice. Entonces, siempre, siempre ser honestos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque mi discurso va a estar acorde o alineado con lo que mi cuerpo dice. Si en algún momento tu discurso a mí se me hace muy elocuente, pero tu cuerpo me dice todo lo contrario, entonces, lo que les comentaba hace rato, me das las herramientas para que yo ahonde más en tu entrevista, saber qué es lo que te tiene inquieto, por qué estás realizando o por qué estás expresando, ejemplo, el tema de microexpresiones, ¿no? Que lo vemos en la parte del rostro. ¿Por qué tenemos esos ademanes? ¿Por qué tenemos esa postura? ¿Por qué no tenemos un control de las emociones? ¿Por qué me enojo en una entrevista de trabajo? Tal vez no lo expreso, pero mi cuerpo está precisamente con esa posición de enojo, con esa postura de enojo. Me llega a pasar cuando yo pregunto, oye, ¿por qué saliste de tu empleo si me dices que te gustaba tanto? Y en ese momento se detona el enojo, ¿no? No me lo comenta, pero a final de cuentas yo lo detecto. Entonces, quiere decir que me estás ocultando algo. ¿Por qué no podemos ser sinceros en una entrevista de trabajo? Como les comentaba, aquí tratamos de conocerlos. Tengan en cuenta que vamos a pasar mucho tiempo juntos, entonces hay que ser súper honestos con nosotros mismos o bien con los que van a ser parte de mi equipo de trabajo, si todo sale bien, en un futuro. Tengan mucho cuidado con esa parte. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Preguntas decisivas, lo que platicábamos hace un momento. Aquí tenemos un pequeño listado de preguntas que pudiéramos considerar que son decisivas para una entrevista de selección. Y elegí esa imagen porque precisamente así es como que, como algunas veces se ven, ¿no? Y si se dan cuenta, todo lo que viene aquí es prácticamente lo que hemos platicado. Enlista fortalezas y áreas de oportunidad. Quiero conocerte, quiero saber en qué eres bueno, quiero saber qué te hace falta conocer, qué te hace falta desarrollar para que yo como empresa te desarrolle. Antes de que acudan a una entrevista de trabajo, de verdad, platiquen con ustedes mismos, con ex compañeros, con ex jefes, y dime, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Ayúdame a entender quién soy. ¿Por qué? Porque eso tal vez, o muy seguramente, me lo van a preguntar en una entrevista de trabajo. Y si se dan cuenta, no les preguntamos algo que ustedes no sepan, sino única y exclusivamente necesitan echarse un clavado dentro de ustedes y conocerse para que me puedan dar una buena respuesta. Otra de las preguntas que nosotros tenemos es ¿por qué tú debes de ser la persona que se integra en nuestro equipo de trabajo? Esa siempre la hago yo. La verdad es que me gusta muchísimo porque quiero conocer quién podría formar parte de mi equipo de trabajo. Hay mucha competencia en el mercado laboral. Hay mucha gente con muy buenos perfiles, con muy buena experiencia, muy calificados, con muchas certificaciones, pero quiero saber por qué te tengo que contratar a ti. Y entonces es ahí donde nosotros nos tenemos que vender, ¿no? Porque soy una persona comprometida, si es lo que soy, si en realidad lo soy, porque busco crecer, porque me gusta el giro de tu compañía, me interesa mucho, estoy acoplada a tu cultura, tengo estos valores, etcétera, etcétera. ¿Por qué tú vas a ser la persona con la que voy a estar 8 horas, 9, 10 horas de mi vida sentado lado a lado y colaborando? Y la misma situación, ustedes saben quiénes son. Si yo ya investigué a la empresa, si yo ya sé quién soy y cumplo con ese perfil, ¿por qué quiero trabajar contigo, empresa? Porque tienes un buen plan de carrera y estoy interesado en crecer, me gustaría formarme, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que hacer nosotros es identificar lo que les comentaba hace un momento, perfil versus vacante, investigar a la organización y con eso nosotros vamos a tener las herramientas necesarias para poder comunicarle al entrevistador por qué tengo que ser yo, Eduardo, la persona que contrates y no las 50 más que están esperando. ¿Cuál fue el mayor error que cometiste en antiguos empleos? Esa también es parte de mi speech. Súper importante, ¿no? Hay veces que me dicen, no, no cometí ninguno. La realidad es que somos humanos. Todos cometemos errores. Y lo más importante es saber afrontarlos, saber aceptarlos y sobre todo saber qué hice para corregirlos. Lo que yo espero es que me digas qué errores cometiste, en qué fallaste, y es válido. La realidad es que muchas de las veces no nos damos cuenta, pero tal vez ni siquiera fue por culpa mía, pero fue parte de mi error. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta este tipo de preguntas. Si se llegan a topar conmigo, tengan por seguro que yo les voy a hacer esa pregunta. ¿Cuál fue tu mayor error?
para poder saber también cómo aceptas tú la parte del error, ¿no? ¿Qué tan responsable eres? ¿Qué tan honesto eres contigo mismo? Y a su vez, ¿qué tan honesto puedes ser conmigo? Posterior tenemos, ¿cuál fue tu mayor logro en tu último empleo? La misma situación, quiero conocerte, quiero saber qué haces, que no seas un empleado más, como les comentaba, está bien, si lo eres, si estás a gusto con ese rol que juegas dentro de la organización, súper válido, pero siempre tienen un punto extra aquellos que hacen algo diferente, y no que trabajan más, eso creo que hay que tenerlo muy, muy separado, sino ¿qué hago yo diferente para que mi organización, para que yo mismo me desarrolle, para que mi área se desarrolle? ¿Qué estoy haciendo diferente yo que no hacen los demás? Y como les comentaba, no es necesario que me digas, yo me quedo hasta las 10 de la noche. No, sino específicamente qué proceso modificaste, qué proceso desarrollaste, qué cuenta recuperaste, cuáles son tus logros, qué haces diferente a todos los demás. Y por último, y la más sencilla de todos, quiero suponer yo, háblame de ti. Créanme que les cuesta mucho trabajo esta pregunta y no entiendo por qué. Única y exclusivamente les estoy preguntando, ¿quién eres tú? Ayúdame a saber quién es Eduardo, qué puedo esperar de Eduardo, cómo eres, qué haces, perteneces a algún club deportivo, te gustan las mascotas, te gusta irte de fiesta, te gusta fumar, te gusta prepararte, qué no te gusta, no me gusta tal comida, bla, 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 bla. Quiero conocerte, quiero saber un poco acerca de ti, necesito saber, independientemente de la parte de trabajo, quiero saber quién es la persona que está frente a mí, qué le gusta, qué no le gusta, si en algún momento podemos empatar, si tenemos hobbies, etcétera, etcétera. Y eso me ayuda a mí también a saber qué tipo de persona eres. Muy importante, y creo que todas estas respuestas a estas preguntas, cada uno de nosotros las tenemos. Nada más que hay que ser muy honestos con nosotros mismos para que a su vez podamos transmitir esa información y no tratemos de buscar o de impresionar al entrevistador. Ejemplo, cuando yo hablo de háblame de ti, y tú que me digas, porque viste en mi oficina una pelota de béisbol. Oye, me encanta el béisbol, voy seguido. Ok, ¿a qué equipo le vas? No, pues no sé. No trates de impresionar al entrevistador, sé tú mismo y sé súper honesto contigo para que puedas ser honesto conmigo mismo. Y bueno, la parte de alineación de objetivos. Creo que, como les comentaba al inicio, pues esta parte es fundamental, por lo menos para mí y para mi organización. Saber tú qué buscas, en dónde estás en este momento, a dónde quieres llegar y qué necesitas para que lo puedas lograr. Creo que es importante esta parte para que podamos alinear tanto los objetivos organizacionales, o en este caso laborales, como personales. Ejemplo, si yo voy a solicitar una posición que me demanda tiempo porque mi rol así lo requiere, porque tal vez tengo una posición crítica, etcétera, pero me encanta o soy fanático del ciclismo y cada tercer día me voy a rodar. Tal vez mi objetivo personal no empata con el de la organización porque no estamos alineados. Tal vez, otro ejemplo, yo soy una persona que en este momento pues busca prepararse, busca desarrollarse, busca mucho crecimiento y la organización, la posición que me está ofreciendo, desafortunadamente no tiene crecimiento a corto plazo, pues entonces no estamos alineados en objetivos. Y es ahí donde no tenemos una entrevista de éxito. Pudiste haber tenido una buena entrevista, tienes muy buen perfil y todas las variables que yo les acabo de comentar se alinearon. Pero sorpresa, la parte de objetivos no. Entonces, tuviste una buena entrevista, sí, muchas felicidades, pero en este momento no podemos continuar con tu proceso de selección porque tal vez no tienes en este momento la misma visión que tiene mi empresa, tal vez no tienes los mismos valores, tal vez no tienes el mismo objetivo que tiene mi empresa o bien propiamente la vacante. Entonces, es ahí donde detenemos nuestro proceso de selección. Y bueno, todo lo que acabamos de comentar se resume en errores que nosotros llegamos a cometer al momento de una entrevista. Les enlisto algunos, espero les sean de utilidad, pero sobre todo quédense con lo que sí tengo que hacer, porque la realidad es que lo que no tenemos que hacer ya lo sabemos. Es algo muy básico, pero créanme que deben de quedarse con lo que sí de verdad tienen que hacer.
prácticamente todo va en función en ser honestos con ustedes mismos, identificar a qué posición me estoy postulando e identificar que efectivamente yo soy esa persona que puede ocupar esa posición. Recuerden que estamos compitiendo contra infinidad de candidatos. Entonces, si nosotros sabemos que no soy la persona adecuada en este momento para esa posición, pues va a haber alguien que sí. Y entonces en ese momento tal vez nosotros no seamos la persona seleccionada y lo que les comentaba hace un momento, pues genera desgaste, ¿no? Genera estrés, genera incertidumbre. Hay que tratar de que eso no nos suceda, sino hacer una búsqueda de empleo que sea realmente efectiva. Y bueno, ya estamos por terminar esta presentación. Nada más como recordatorio. Y esto lo pueden manejar también como un speech de salida. También es válido que ustedes en una entrevista de trabajo pregunten. Si tienen dudas, siempre aclaren esas dudas. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el siguiente paso en este proceso de selección? Ese tipo de preguntas nos ayudan muchísimo. ¿Cuándo tienen destinado ustedes incorporar a su nuevo integrante al equipo de trabajo? Y así vamos a entender si es un proceso largo, si es un proceso corto, etcétera, etcétera. Reafirmar si en algún momento hay algo que el entrevistador no me preguntó, pero que yo considero que es parte fundamental para tener una excelente entrevista, una entrevista de éxito, pues puedo tomarme el tiempo de poder hacer esas anotaciones con mi entrevistador. Tal vez no me preguntó en este momento qué lenguajes de programación manejo, se los digo. Oye, yo manejo tal lenguaje de programación, lo implemento en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que reafirmar aquellas cosas que no nos preguntaron, que tal vez se le fue al entrevistador. Entonces, si nosotros tenemos pleno conocimiento de eso, pues hay que externarlo y no quedarnos con nada, porque recuerden que entrevistas muy pocas, entonces hay que aprovecharlas al 100%. Y bueno, va de la mano con la parte de emplear todos mis conocimientos, cómo puedo aportar dentro de la organización, o cómo puede servirte a ti, organización, la parte de mi experiencia para que puedas lograr tus objetivos. Y me gustaría cerrar con esta imagen, desearles mucho éxito, y bueno, hay una reflexión que tenemos por aquí, ¿no? Que dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Tal vez suena muy fuerte, pero es algo muy cierto. Recuerden que ustedes los van a entrevistar acorde a su perfil, acorde a su posición. No los vamos a medir a todos por igual. Cada uno de ustedes es independiente, cada uno de ustedes tiene fortalezas, cada uno de ustedes tiene debilidades, etcétera. Entonces, siempre tengan eso en mente. No les van a preguntar algo que ustedes no sepan, no los van a poner a hacer algo que ustedes no sepan hacer, siempre y cuando hayan sido honestos. Si somos honestos con nosotros mismos, créanme y les garantizo que vamos a tener una entrevista de éxito. Pues bueno, espero que les haya funcionado esta información. La realidad es que, pues el tema es muy extenso. Ahorita tocamos a fondo el tema de la entrevista, pero créanme que un proceso de selección va más allá. Entonces, es importante que reafirmen este tipo de conocimientos que pudieran llegar a tener, que analicen específicamente cómo estamos haciendo nuestra búsqueda de empleo, que realmente es efectiva y que no únicamente mandemos CVs por enviar, que vayamos a entrevistas por ir a entrevistas, no, que realmente tengamos un proceso efectivo. ¿Para qué? Para que tengamos éxito y prontamente les deseo que puedan colocarse dentro de alguna organización que vaya en conjunto con sus ideales. Muchísimas gracias. Eduardo, muchísimas gracias por esta presentación. Hemos aprendido mucho sobre este tema de entrevistas que luego pues no sabemos, ¿no? Y llegamos a estas entrevistas literal como Dios nos dé a entender, ¿no? Así como animalitos silvestres en la selva, pero bueno, creo que esto nos da como mucha luz en el camino. Ahora, hay muchas preguntas que se han hecho a lo largo del webinar. Sin embargo, bueno, les pedí a las personas que esperaran porque la sesión de preguntas y respuestas en esta ocasión sería hasta el final, aunque pues tal vez ahorita una de las principales serían recomendaciones para entrevistas online, porque pues por este tema del COVID, muchas entrevistas son por Zoom, ¿no? A través de una videoconferencia o incluso por teléfono. Entonces, no sé si tengas algunas recomendaciones para ese tipo de entrevistas. Claro que sí. La realidad es que, Emi,
no hay mucha variación. Lo que yo les platicaba, por ejemplo, el tema de puntualidad, independientemente si es una entrevista física o presencial o vía remota, necesitamos estar puntualmente a la hora citada. Necesitamos destinar el tiempo necesario para que yo pueda tener una buena entrevista. Muchas de las veces pues estamos en casa, tal vez tenemos hijos, tal vez tenemos pendientes, tal vez son el teléfono, tal vez tenemos visitas. Tratar de que el tiempo que yo le voy a destinar a mi entrevista sea mi entrevista, no importa si es online, no importa si es de forma presencial. Específicamente, dedicarle ese tiempo, ¿no? El código de vestimenta también es la misma situación. He llegado a ver muchas, vamos a llamarlo memes, en donde tal vez nada más traen la parte de arriba de la ropa. Pues no, tómatelo en serio. Si desde ahí lo estamos tomando en serio, vas a tener una buena entrevista. Dale la formalidad que eso amerita. Y muy importante en este tipo de plataformas, hacer pruebas. Anterior a nuestra entrevista de trabajo, si yo ya sé que la plataforma que vamos a ocupar es Zoom, tal vez es Teams, no lo sé, hacer pruebas de esas plataformas para que al momento de la entrevista no tenga ningún inconveniente técnico, que no me pueda ver, que no me pueda escuchar, que no tenga un buen internet, o tal vez que no tenga un lugar adecuado para que yo pueda realizar mi entrevista, que sea aislado de todo lo demás, porque a final de cuentas, lo que yo te comentaba hace rato, voy a ver prácticamente lo mismo contigo, pero a través de una pantalla. Pero a final de cuentas, tiene mucha relación con una entrevista presencial. Ok, mira, Angélica, una pregunta que creo que no es muy o sea, todo el mundo pensamos esta pregunta tal vez, de ¿es correcto preguntar el sueldo en la entrevista cuando la vacante no lo especifica? Sí es importante, no hay que hacer mucho énfasis en esa parte porque muchas de las veces hacemos mucho énfasis y le damos tanta importancia que pareciera que es lo único que nos importa en este momento. Pero de qué es importante es sumamente importante. Hay veces que el sueldo es confidencial y hay unas veces que se entiende por qué, ¿no? Cuando estás dentro de la organización. Pero tal vez no me vas a proporcionar el sueldo específico. Pero lo que sí puedo hacer yo es proporcionarte un rango de sueldo que yo busco. ¿Me ayudas a confirmar si estamos dentro de ese rango de sueldo que yo estoy buscando? Y eso es más que suficiente. Si nosotros tratamos o somos muy incisivos en esa parte de cuánto me vas a pagar, qué prestaciones tengo, desde el primer momento me lo das, cómo me vas a pagar, quincenal, semanal, mensual, con qué banco, etcétera, 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 estamos dejando de lado lo que realmente es una entrevista, que es quiero conocerte. Esos temas ya son temas administrativos y se ven un poquito más adelante, pero respondiendo a tu pregunta, es súper válido que lo preguntes y si no te lo quieren proporcionar o bien no les está permitido, porque también es válido, no es muchas de las veces piensan que no queremos, pero no, el sueldo es confidencial en este momento. Lo único que sí te puedo decir es que estamos dentro del rango salarial que tú buscas en este momento. Ok. Ahora, no sé si lo leí ahora en las preguntas del chat, pero creo que también, bueno, es algo que a mí en lo personal me han preguntado y creo que también es algo que a les cuesta mucho trabajo responder, es cuando han salido de algún empleo porque los corrieron, ¿no? Porque luego nunca falla que hay jefes súper malditos, ¿no? Y te hacen la vida de cuadritos. Y bueno, pues pues se vale, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, ¿cómo manejar estas cuestiones de que tuviste que salir de una empresa o bueno, de una institución, pues por las malas, ¿no? De que te corrieron o te saliste así súper peleado. O sea, ¿cómo manejas eso? Ah, claro. Lo único que nosotros debemos de saber es si el motivo por el cual tú saliste. Créanme que siempre damos con ese motivo, ¿no? Si tú me dices salí súper bien y yo me entero que no, pues tenemos un tacho, ¿no? Lo que les comentaba, que hacemos pruebas, en este caso, por ejemplo, un estudio socioeconómico referencias. Entonces, es importante saber manejar esa situación. Desafortunadamente tuve que salir, ¿por qué? Porque tal vez no tenía una buena relación con mi jefe, pero en tema laboral estábamos bien, yo estaba cumpliendo con mis objetivos. Desafortunadamente, como les comento, tema personal, nos alineamos, no tuvimos empatía, entonces tomamos la decisión de rescindir la parte del contrato, ¿no? Por salud, por ejemplo, ¿no? Que sea una sana convivencia.
Cuando yo les comentaba, oye, cometiste un error, sí, y por eso te despidieron, sí, ok, platícame qué hiciste. ¿Qué pudo ser tan grave para que la empresa tomara una decisión de terminar la relación contigo? Porque muchas de las veces nosotros satanizamos el hecho de que una persona salga porque la despidieron. Y no necesariamente debe de ser así. Hay veces que entendemos que los procesos pues tal vez no estaban lo mejor adecuados posibles, hay veces que la responsabilidad pues no era plenamente tuya y lo entendemos, ¿no? Pero necesito que me digas a ciencia cierta qué es lo que sucedió y nunca trates de minorizar aquel suceso que haya tomado o que haya detonado a que rescindieran tu contrato. Siempre, siempre ser honesto contigo y con nosotros mismos para que podamos identificar qué tan grave fue la situación. Si de verdad tenían motivos para poder tomar la decisión de una baja, o bien desafortunadamente por la política o cultura de esa organización, te dieron de baja, pero tal vez en la mía eso no va a suceder. Tal vez tenemos formas de pensar muy distintos. Pero si tú no me dices a ciencia cierta qué es lo que pasó, es complicado que podamos tener una buena comunicación y por ende tengas una buena entrevista. Ujú. Ahora, en cuanto termina una entrevista, luego también muchas de las quejas, o bueno, no quejas, ¿no? Más bien como situaciones que se dan, es que, y lo veo tanto ahorita en el chat como en LinkedIn, que luego no les se quedaron, si no se quedaron, bueno, obvio si se quedaron, obvio si los contactan, pero si no Claro. se quedaron, como que ya no dan seguimiento a veces los reclutadores y qué fue lo que, y sobre todo también es qué fue lo que no agradó, o sea, vaya, retroalimentación de todo el proceso, o sea, desde el Así es. CV, las entrevistas y todo eso, como que no hay una retroalimentación y pues las personas se quedan así un poco con en el limbo de qué hice mal, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías platicar un poco de esa parte. Claro, es una muy mala práctica que existe entre nosotros los reclutadores. La verdad es que a veces no le damos la importancia que merita el hecho de poder notificar a una persona cómo va su proceso de selección. Entonces, yo estoy peleado con eso. La verdad es que nosotros tratamos de siempre mantener informado a nuestros evaluados, a nuestros candidatos. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Es válido que podamos pedir alguna noticia sobre nuestro proceso. Lo que yo les platicaba al final de esta presentación, pregunten, ¿cuánto va a durar este proceso? ¿Cuándo puedo esperar respuesta de tu parte? Tal fecha, ok. Si no sucede, ¿te molesta si yo te mando un WhatsApp, te mando un correíto para poder saber acerca de esta posición? También es importante que se vea el interés por parte de nosotros. Créanme que hay veces, aunque no lo quisiéramos nosotros por la carga de trabajo, se nos va a avisar. La realidad es que es algo que nosotros estamos trabajando mucho. ¿Por qué? Porque no me gusta que se queden con esa mala imagen, ¿no? Que se queden con una mala impresión y también que se queden en la incertidumbre de qué pasó, por qué no fui seleccionado. Entonces, siempre, siempre tienen ustedes todo el derecho de poder acercarse. Ojo, una cosa es acercarse y otra también ya es un poquito ir más allá, ¿no? Si nosotros al momento de una entrevista platicamos y, oye, puedes esperar respuesta en tal día, no sé, una semana, que toda la semana estemos preguntando y preguntando y preguntando qué pasó con mi proceso, cómo vamos, porque tal vez ni siquiera está de nuestro lado el hecho de que yo te pueda dar una respuesta. Estoy esperando información del líder del área, estoy esperando información de la empresa que te va a contratar, tal vez tuvimos un poquito la posición, etcétera, etcétera, pero como te comentaba, siempre es válido que ustedes como candidatos se acerquen y también lo acepto y es parte de lo que nosotros como profesionales en el área de selección tenemos que trabajar muchísimo para que podamos mantener a nuestros candidatos informados. Hay veces que durante la misma entrevista me llegan a preguntar, oye, ¿cómo consideras que me fue? Sencillo, la verdad es que te fue como tú quisiste que te fuera, ¿no? ¿Qué información me diste? ¿Cómo te comportaste? ¿Me mentiste? ¿No me mentiste? Etcétera, etcétera. Pero muchas de las veces también trato de dar esa retroalimentación, relájate, hay que estar más tranquilos dentro de tu entrevista y siempre los bromeo, ¿no? Ya terminando la entrevista. Te pregunté algo que no supieras. Si yo te preguntara a ti, oye, ¿crees que esta es la primera entrevista que yo hago en mi vida? ¿Qué me contestarías? Me dicen que no. ¿Por qué? Porque te ves seguro. Es lo mismo que yo busco en ti, ¿no? Entonces, también podemos solicitar cierta parte de coaching al momento de que termine la entrevista, no en el inter, al momento de que termine. Y también entender que si en algún momento tenemos otro candidato que está esperando, tal vez no nos puedan dedicar el suficiente tiempo en ese momento.
pero vuelvo a lo mismo, después te puedes acercar con tu reclutador y decirle, oye, ¿cómo me fue? ¿Tienes algún comentario positivo, negativo para mi entrevista? Y lo que yo esperaría, pues, es que todos mis colegas se dieran esa oportunidad de dedicarle cierto tiempo a cada uno de esos candidatos. ¿Por qué? Porque si no quedaste en una posición conmigo, vas a tocar otra puerta y no quisiera que te pasara lo mismo. Entonces, como les comentaba, acérquense a sus a sus reclutadores y por nuestra parte tratamos de hacer lo mismo, ¿no? Acercarnos a ustedes como candidatos. Ok. Ahora, luego tenemos casos de personas que, bueno, hay gente que no todo el tiempo ha estado trabajando en diferentes empresas y puestos y Claro. así, pero luego hay personas que tienen como situaciones especiales. Por ejemplo, estaba leyendo el caso de Rodrigo, que es recién egresado, o de amas de casa que, bueno, ahorita por la situación, desafortunadamente necesitan encontrar un ingreso extra por X o por Y, pero que o nunca han trabajado o que trabajaron, pero de elaborar durante mucho tiempo, o personas que por X o por Y, ¿no? Se enfermaron, salieron de viaje, lo que y mandes, y tienen como grandes espacios de tiempo sin actividad profesional. Entonces, ¿qué les puedes recomendar? ¿Qué les puedes aconsejar a estas personas? Ok. Primero que nada, y súper importante, necesito que me indiques qué estuviste haciendo en este tiempo, ¿no? Tal vez dejé de laborar, pero me dediqué mi tiempo a estudiar. Tal vez puse un negocio. Tal vez estuve enfermo, es válido, como tú bien comentas, ¿no? Ajá, estuviste enfermo, pero entonces, ¿qué conocimientos tienes al día de hoy? ¿Qué experiencias tienes? Hay muchas veces que pensamos, no me contratan porque ya estuve mucho tiempo desempleado. La realidad es que muchas de las veces no es así, sino que en este tiempo que no estuviste realizando una actividad profesional, ¿qué hiciste? Cuéntame qué hiciste, a qué te dedicaste. Independientemente si te generó ingresos o no, lo que te comentaba, tal vez me puse a estudiar y es válido, a final de cuentas me habla de que te estás preparando, ¿no? Pero si no me lo dices, ¿cómo lo voy a interpretar yo? Tal vez puedo haber un lag de tiempo en el cual yo podría decir, pues es que no hiciste nada. No es necesario que sea así, sino simplemente debemos de tener una buena comunicación. Para las amas de casa, que tú me comentabas, ¿no? Que tal vez pues no tienen la experiencia requerida o etcétera. Hay posiciones que tal vez puedan desempeñar sin ningún problema y no ameritan cierto expertise, no ameritan cierta preparación. Lo que yo les comentaba, hay que ser bien honestos con nosotros mismos. Al día de hoy, ¿quién soy? ¿Qué perfil tengo? ¿Qué experiencia tengo? Y con base a ello, saber cómo voy a hacer mi búsqueda de empleo, a qué posición voy a aspirar yo en este momento, de cómo estoy preparándome yo o tal vez qué perfil tengo para que identifique qué posición me puedo postular y tengamos un buen resultado. Entonces, eso también es súper importante, identificar a qué posición yo me puedo postular. Como te digo, en el mercado ahorita tenemos infinidad de vacantes y muchas de ellas pues son oficios tal vez o son posiciones que no ameritan un cierto grado de experiencia necesario para poder realizar esa actividad. Yo que les recomendaría, empecemos por ahí, empecemos a formarnos nosotros como profesionales, porque todos empezamos así. Lo que me comentabas de los que son estudiantes o apenas están egresando de sus carreras, ¿no? Independientemente cuál sea, pues identifique qué fortalezas tienes. Y no busquemos, me ha llegado a pasar, posiciones que tal vez demandan cierta experiencia, demandan cierta competencia que al día de hoy yo no tengo. Y no es malo, sino hay que empezar a hacer un profile, pues, formarme a mí mismo, formar mi perfil, qué competencias voy a ir desarrollando para que en un futuro, ahora sí, pueda ocupar esas posiciones que yo en este momento aspiro. Lo que yo les comentaba en la parte de los ideales, saber en dónde estoy, a dónde quiero llegar. Y si quiero llegar a ser el CEO de X compañía, pues bueno, ¿qué necesito para poder llegar a hacerlo? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Qué puestos tengo que haber ocupado en algún momento? Entonces, empezar desde esa parte, ¿no? Identificar en dónde estoy, qué posición puedo ocupar en este momento y eso cómo me va a ayudar para que yo llegue a donde específicamente quiero llegar profesionalmente. Ok. Ahora, Jesús Baranda habla sobre un tema, no pregunta sobre un tema que es también como muy delicado y que muchísima gente, creo que incluyéndome, tenemos más de 40 años y que pues no muchas veces
descartan a los candidatos por el tema de la edad. Y entonces vemos muchísimo talento, gente preparada, ¿no? Muy, o sea, que se pone la camiseta, chambeadora, ¿no? Claro. Pero desafortunadamente no los están contratando por el tema de edad. Entonces, no sé si hay algo que puedan hacer para incrementar sus posibilidades. Claro, sí, igual lo que te comentaba hace un momento, es muy importante identificar la naturaleza y el alcance de dicha posición. Identificar a qué posición me estoy postulando yo. Hay muchas posiciones que tal vez por el mismo sentido, la naturaleza de esa posición, demandan ciertas especificaciones, ¿no? Pero hay muchas otras que no. Entonces, créanme que esa parte de la edad en algún momento puede llegar a tener injerencia, sí, pero al día de hoy lo que estamos viviendo, lo que me dicen mis colegas, lo que platico con los clientes que nosotros tenemos, buscan gente mayor. ¿Por qué? Porque son más responsables. Porque como tú dices, son personas comprometidas que se ponen la camiseta, que tienen cierta experiencia, que tienen ciertas competencias, que tal vez una persona joven las tiene, sí, pero no tiene ese mismo grado de responsabilidad. No tiene ese sentido de pertenecer a una organización. Lo que pasa ahorita con los millennials, ¿no? Por ejemplo, no sabemos qué quieren. Yo soy millennial, pero yo tengo bien definido qué quiero y a dónde quiero llegar, y por ende sé qué necesito para llegar a ese punto, pero hay mucha gente que no. Entonces, qué es lo que hacen las organizaciones? Buscar gente que sea, vamos a denominarlo mayor. Entonces, ese tabú de verdad que en algún momento existió, sí, pero créanme que estamos contrapunteando y estamos buscando gente que ya tenga un camino recorrido, que vaya a ser una persona comprometida. Lo primero que tienen que hacer es sacarse eso de la cabeza, porque automáticamente, psicológicamente están diciendo, no me contratan porque soy mayor de edad, pero eso lo transmito en una entrevista. Y entonces yo mismo menosprecio mis capacidades y siento que una persona que es más joven, pues ya me ganó la posición, y no es así. La verdad, eso desde un inicio, quítense de la cabeza. ¿Y qué les puedo recomendar? Que sigan los pasos que acabamos de platicar. Prácticamente evaluamos la misma posición y de la misma manera para ese perfil y para esa posición. Entonces, pues quítense ese tabú. La verdad es que al día de hoy, créanme que ya no es una complejidad el hecho de ser mayor. Al contrario, muchas empresas lo consideran como un beneficio. Ok, muy bien. Ahora, yo tengo un chorro de preguntas, desde cosas muy sencillas como pongo o no pongo foto en mi CV, Okay. el tema de los salarios y todo eso, pero tendría que encadenarte a este webinar todo el santo día y bueno, pues ya llevamos 1 hora y media de webinar. Entonces aquí Claro. más bien no sé si tú puedas contestar las preguntas de que tiene la gente a través de tu mail, que ya nos pusiste dentro de la presentación. Claro que ¿Sí? Entonces, para la gente que no hemos respondido sus preguntas, todas las personas que están aquí dentro de este webinar tienen mi correo electrónico, porque obviamente les llegó el link a través del correo electrónico, pero voy a mandar más adelante otro mail a todos ustedes, junto con el correo de Eduardo, para que le escriban directo con la pregunta específica que ustedes tengan, porque tal vez, o sea, cada uno de nosotros tenemos un caso diferente, que puede ser edad, puede ser la carrera, que puede ser cambios en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a mandarles la grabación de este webinar junto con tu correo electrónico para que, pues, te escriban y, pues, ya te hagan como preguntas puntuales y o pues en una de esas también te hagan llegar su CV y bueno, ese tipo de cuestiones. Claro, Entonces, de hecho, perdóname, yo te iba a proponer lo siguiente, igual, tratando de nosotros, gente, pues poner nuestro granito de arena, ¿no? ¿Qué te parece? Nosotros tenemos un servicio que se llama Outplacement, les recomiendo que lo busquen. Vamos a regalar una asesoría para las primeras 5 personas que nos manden un email y prácticamente es coacharte a ti en cómo buscar un empleo. Vamos a regalar ese servicio, la verdad es que les va a gustar bastante, a los que no lo conocen, mejor dicho, métanse a investigar qué es la parte del outplacement, para que podamos entender
qué tan crítico es el hecho de buscar un empleo, qué tanta responsabilidad medita, qué tan formal debemos de ser en el hecho de buscar un empleo y no tomarlo como una actividad más. Oye, pues muchísimas gracias, ¿no? Oigan, pues todos ustedes ahorita, así, escríbanle a Eduardo los primeros 5 correos que manden, se van a llevar, pues, este servicio que, pues, no cuesta 3 cacahuates, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo porque la idea aquí es ayudar, la idea que se lleven el mayor valor posible y pues todos estamos tratando de hacer lo que podamos, lo que esté en nuestras manos. En este caso, pues Eduardo muy amablemente nos está regalando estos 5 servicios. Entonces, pues si yo fuera ustedes, ahorita mientras estoy escuchando esto, escribiría con faltas de ortografía y todo mal redactado, no me importa. Pero a ver, no sé si puedes repetir tu correo electrónico, Eduardo. Claro que sí, se los pongo en el chat si quieres para que también lo tengan. Ok. Creo que está bien. Ok, mi correo es eduardo.salgado@gen-medio t de Tomás .com.mx. Y esperemos que se apresuren los primeros 5. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por tu dedicación, por en serio sumar a toda esta situación que, ay, no, ya nos está lloviendo sobre mojado, se nos junta el hambre con las ganas de comer, no, una cosa terrible. Entonces, el hecho de que tú como experto que te dedicas tal cual a todo esto y que tienes una carrera muy, híjole, muy fuerte en esto de estar entendiendo el comportamiento humano y esas cosas, pues todo esto, el hecho de que nos hayas compartido este conocimiento, realmente personalmente te lo agradezco muchísimo a ti y a todo el equipo de gente que se han visto buenísima onda conmigo, siempre que les pido algo me echan la mano, entonces pues ojalá podamos seguir colaborando en otras ocasiones. Claro que sí, con todo gusto. Gracias a ti por haberme invitado. La verdad es que me sentí muy a gusto. Son temas que me apasionan. Entonces, pues lo tomo como un beneficio para mí en tema personal. Me gusta transmitir lo que nosotros vivimos de este lado, porque recuerden que cada uno de nosotros pues estuvo buscando empleo, estuvo del otro lado de la moneda. Entonces, si en algo nosotros podemos apoyar, créanme que con todo gusto lo hacemos. Entonces, pues espero que haya sido muy enriquecedor esta pequeña ponencia, que les sea muy útil y pues bueno, que tengan mucho éxito en sus futuras entrevistas. Pues muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les digo, más adelante les mandaré la grabación junto con el correo, toda la información como normalmente lo hago. Pues que tengan muy bonito día, que se la pasen muy bien, pero sobre todo que tengan mucho éxito y que los contraten próximamente. Muchas gracias a todos. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Mucho éxito a todos.